Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos porque estamos reunidos nuevamente a través de Facebook y pues te agradecemos que estés conectado en esta transmisión y escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios. Queremos darte la bienvenida y también queremos invitarte a que tú compartas con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, pues esta transmisión a través de Facebook. Y pues vamos a continuar y vamos a orar para poner en las manos de Dios todo este tiempo. Señor, gracias porque podemos alabarte, bendecirte el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por los cantos que va a haber el día de hoy. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en cada una de las cosas que hagamos y que las personas que están viendo esta transmisión sean tocadas por ti, por tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía, Padre. También permite que ellos puedan compartir con alguien esta transmisión y que la gente que escuche, Señor, sea bendecida por ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación tenemos la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer juntos. Nacimiento de Samuel. En Rematallín de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Toú y Suf. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofní y Finés, hijos de Elí. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero a Ana le daba la mejor parte, porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó, después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz, así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Dirige ya tu vino. Pero Ana le respondió: No, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido ni vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y ella respondió: Espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que Ana le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: Yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido: Yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Y Elcana le respondió: Haz lo que creas que es mejor. Quédate
hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo, y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron al becerro, el niño fue llevado a Elí. Y ella le dijo: Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño, y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. Hola, buenos días. Vamos a continuar con la alabanza. Y pues nos da mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Y vamos a cantar este canto que se llama Tu mirada.
vamos a continuar con este canto que se llama Eres Todopoderoso. Estar donde están dos o tres, ¿verdad? Entonces Él está aquí, nosotros también estamos aquí para adorarle y para bendecirle. Y al contemplar
Amén. Amén. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto que usted continúe con nosotros en esta mañana. Nuestro propósito como iglesia es bendecirle, es edificarle, es ayudarle en su crecimiento, en su relación con Dios, y nos da mucho gusto que esté usted esta mañana con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con el Día de las Madres, y damos gracias a Dios por la vida de cada una de las mujeres que de alguna manera Dios les ha permitido el privilegio de concebir y dar a luz hijos, de ser madres. Gracias al Señor. Queremos darles una calurosa felicitación y decirles feliz Día de las Madres en este día tan especial, ¿verdad? Es por esa bendición tan grande que Dios les ha dado. Y quiero dedicar este tiempo para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar hoy delante de ti, de abrir tu palabra, Señor, y tenerla en nuestras manos para estudiarla, para meditar en ella, Señor, para que tú nos hables y permitas, Señor, de esa manera que tu pueblo sea edificado y sea desafiado para vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Te adoramos, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La mano que mece la cuna mueve al mundo. Es una frase escrita por Ross Wallace allá en 1865. Y es una frase que se ha hecho muy famosa. Incluso hay hasta una película que surge a raíz de este poema que escribió Rose, ¿verdad? En relación con la capacidad de las mujeres, con la capacidad de las madres y considerándolas como piedra angular del desarrollo de la humanidad. Yo he escuchado lamentablemente hoy en día frases de mujeres que dicen que no quieren tener hijos, de mujeres que dicen que sus aspiraciones son más altas de que ser madre, ¿verdad? Como que si ser madre fuera algo ínfimo, algo sin importancia o algo que no tiene mayor valor. Hay alguien que dice, no, es que he trabajado tanto para tener este cuerpo como lo tengo hoy en día, que no quiero que se estropee con la maternidad, y van a salir estrías y se va a deformar y bueno, después va a ser muy difícil recuperar la figura. Prefiero no ser madre, prefiero no tener hijos. Creo que si las mujeres fueran más conscientes hoy en día de todo el poder que tienen a su disposición cuando son madres, quizá la idea o el pensamiento de la maternidad no estaría tan devaluado como lo está en nuestros días. Hoy vamos a ver la historia de una mujer que transformó a una nación con su intervención como madre. Y analizaremos cuáles son sus características principales para que las madres de hoy en día las consideren y les apliquen, en su vida. La primera característica de una madre que es poderosa, ¿no? Que tiene ese poder para influir en el mundo, es que tiene un instinto maternal. Ana era una mujer que sufría por no tener hijos, ¿verdad? Era una mujer que anhelaba tener descendencia. Ella vivió 1100 años antes de Cristo aproximadamente, y en aquel entonces un hombre podía tener varias esposas, y esta era el caso de Ana. Ella era una de las esposas de su esposo se llamaba Elcana, y ella junto con Penina, que era otra mujer que tenía su esposo, ¿verdad? Ambas eran las esposas de Elcana, pero resulta que Ana no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces esta situación es muy triste, es muy lamentable, y ocurría en aquella época, ¿verdad? Ana es una mujer extraordinaria, ¿verdad? Que encontramos en esta época, que viene de una época previa
bastante oscura. De hecho, el poder de Ana para transformar una nación radica en su capacidad de ser madre, ¿verdad? En este punto de la historia donde estamos, ella no puede tener hijos, ella está sufriendo porque anhela tener una descendencia y Dios no le ha concedido ese privilegio. En la época de Ana, dice las escrituras que cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso este hombre, el Cana, a él le pareció bien tener 2 mujeres y pues tenía 2 mujeres. No significa que sea correcto, no significa que esté bien. En el principio Dios estableció la unión matrimonial como la unión entre un hombre y una sola mujer, un solo hombre para una sola mujer. Si Dios hubiera querido algo distinto, hubiera creado 2 mujeres para un solo hombre, o 2 hombres para una sola mujer, o hubiera creado 2 hombres o 2 mujeres, pero el diseño original de Dios es que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer que deciden unir sus vidas para formar una familia de acuerdo a los propósitos de Dios. En la época de Ana, el tener hijos se consideraba como una bendición de Dios, se consideraba como un regalo del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Pero Ana no podía tener hijos, así que su sufrimiento era muy grande. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: pero Peniná la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Fíjense esta situación, ¿no? Es lamentable. La mujer que sí había tenido hijos para el Cana se burlaba de Ana, y eso lo hacía cada vez que iban a la casa de Dios, ¿verdad? Ella se burlaba de una manera que hería los sentimientos de Ana, la hacía llorar, la hacía enojarse, ¿verdad? La hacía las desanimaba, ¿verdad? Al punto que lloraba y no comía, ¿verdad? El instinto maternal es algo con lo que las mujeres nacen. Si usted ve a las niñas cuando son pequeñas, si usted las expone a un bebé, de una figura de un bebé, las niñas de manera natural tienen la tendencia a agarrarlo, a abrazarlo y acercarlo a su cuerpo. Eso lo hacen de manera natural, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Quizá es porque recuerdan cómo ellas fueron amamantadas por su madre, cómo ellas fueron abrazadas por su madre, y ellas también tienen ese instinto de tomar a esa figura y abrazarla y acercarla a su pecho. En los varoncitos esto no está desarrollado de la misma manera. Quizá a un varoncito no le va a llamar la atención un bebé tanto como a una niña, ¿verdad? A una mujercita. Así es que es algo es que está a debate, ¿no? Hay mucha gente que dice que el instinto maternal no existe, que solo algunas personas lo tienen y otras no, y por lo tanto no se puede considerar instinto porque todos deberían de tenerlo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que el vínculo entre un hijo y su madre es muy importante para el bebé, y ese vínculo aparece durante el embarazo y se desarrolla tras el parto o cuando se adopta un bebé. Ese instinto maternal o esa relación, esa conexión emocional entre la madre y el bebé se desarrolla a un punto tal, ¿verdad?, que las personas quieren estar en esa relación con el bebé. Creo que realmente el bebé es quien necesita sentirse aceptado para sobrevivir, y Dios diseñó a los bebés para despertar ese sentimiento,
esa emoción, ¿verdad?, en sus padres, de tal manera que lo quieran abrazar, que lo quieran proteger, que lo quieran tener cerca de ellos mismos. Desde el punto de vista biológico, existe una hormona, ¿verdad?, que se llama la oxitocina. La oxitocina es la que regula la conducta social, es la que reduce también el miedo y la ansiedad, promueve lazos afectivos. Algunos la conocen como la hormona del amor, ¿verdad? Y esta oxitocina se desarrolla y se produce en exceso adicional cuando una mamá está dándole pecho a un bebé. Cuando se abrazan, el cuerpo de la mujer despide oxitocina y hace que exista esa conexión química, biológica entre la madre y su bebé, ¿verdad? Ese es el diseño perfecto que Dios hizo para que existiera esa conexión entre madre e hijo. Por eso una mamá es tan especial para un hijo, ¿verdad? Porque hay esa conexión íntima, esa conexión cercana que se produce desde que está en el vientre materno, ¿verdad? Y cuando nace y va creciendo y se va desarrollando en la medida en que hay esa relación tan cercana de una madre con su hijo. Y ese instinto maternal es lo que despierta ese deseo en Ana por tener un hijo, por criar un hijo, por engendrar un hijo, por concebir un hijo y dar a luz un hijo, ¿verdad? Así que una madre que tiene el poder de una madre está en su instinto maternal, pero además el poder de una madre está en que ella depende de Dios. Y vamos a ver este pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Fíjense cómo esta mujer sabe que no es su esposo el que le puede dar un hijo, no es su religión la que le puede proveer un hijo, no es en aquel entonces, ¿verdad?, no es la ciencia quien puede hacer que una madre tenga hijos, sino es Dios mismo. Dios mismo es el que da esa capacidad de tener hijos. Así es que Ana no solamente repite un rezo, sino que ella oró y lloró al Señor con mucha amargura, ¿verdad? Ella expresó todo su sentir en esa oración, al punto de que lágrimas de amargura y sufrimiento salieron de sus ojos. Ella está derramando su corazón ante Dios y le deja ver todo lo que siente y la manera en cómo sufre ante la situación que está viviendo por no poder concebir y dar a luz un hijo, ¿verdad? El poder de una madre está en su relación con Dios, en esa cercanía que tiene con Dios. Si ella depende de Dios y si así es su voluntad, Dios le dará el poder de hacer lo que tiene que hacer. Pero no solamente esto, mire, también dice que ella se presenta ante Dios como una sierva. Dice: si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya, alguien que le sirve, una esclava dispuesta a hacer la voluntad de su Señor. Y esto es algo que nos deja ver la humildad de Ana, ¿verdad? Porque Ana era la esposa predilecta de su esposo, era la esposa predilecta del Cana. Su posición en la casa era de superioridad, no era de inferioridad, no era de sirvienta. Ella era la señora de la casa, ella era la ama, ella era la que tenía sirvientes
que le ayudaban, porque el Cana era un hombre de una posición económica desahogada, así es que ella tenía lo suficiente, pero ella reconoce y se siente como una sierva de nuestro Dios. Y ella es una mujer que se siente afligida, dice, si te dignas mirar la aflicción. Ella se siente afligida, ¿no? Esa aflicción está acompañada de esa sensación de ser ignorada, como si Dios no la estuviera viendo, como si Dios no le estuviera prestando atención y por lo tanto ella no está obteniendo aquello que está deseando con todo su corazón. Si te dignas mirar, si me miras solamente, si miras la aflicción de esta sierva tuya. Pero por otro lado ella se siente olvidada por Dios, se le dice, y te acuerdas de mí, ¿verdad? Ella se siente que como una persona que ha sido olvidada por Dios, porque quizá ella está viendo que otras mujeres que se unieron a sus esposos posterior a lo que ella lo hizo, quizá ya tenían hijos. Ella veía quizá mujeres más jóvenes que ella que tenían hijos, y ella dice, Dios, ¿te olvidaste de mí? Acuérdate de mí. Dice, y te acuerdas de mí. Ella se siente olvidada por el Señor, pero parece como si Dios se hubiera olvidado de su existencia. Pero fíjense, esa es la tristeza de esta mujer que por su instinto maternal anhela tener un hijo, pero no puede, desea tener un hijo y clama a Dios por él, anhela tener en sus brazos a un pequeñito, pero siente que Dios la ha abandonado. Pero quiero resaltar algo más, ¿verdad? Fíjense cómo se dirige Ana a Dios. Le dice, Señor de los ejércitos. En hebreo esto se escribiría como Yahvé Sabá, Señor de los ejércitos. Y esta palabra o esta frase, Señor de los ejércitos, en hebreo se pudiera traducir al español como el Señor de todos los poderes, o también se traduce como el Todopoderoso. Fíjense el concepto que tiene Ana acerca de Dios. Ella dice que Él es el Señor de los ejércitos, o es el Señor de todos los poderes, o es el Todopoderoso. Dios es todopoderoso y por lo tanto, a pesar de que yo me siento afligida, a pesar de que yo me siento indigno, a pesar de que yo me siento olvidado, angustiado, tú tienes el poder para cambiar mi situación. Y Ana, en ese clamor, es lo que le está pidiendo al Señor. Un tercer aspecto que hace que tiene que ver con el poder de una madre es que ella tiene un propósito. Una mujer tremenda, ¿no? Esta Ana, ¿verdad? Y cuando está pidiéndole a Dios, ella tiene en mente un propósito específico, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 11, ya lo leímos hace un rato, pero ahora vamos a enfocarnos a la segunda parte. Dice, y le hizo un voto, le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Mire, en aquel entonces se acostumbraba a hacer votos, o a hacer compromisos, o a hacer promesas delante de Dios, ¿verdad? Un voto para Dios era algo muy sagrado, muy solemne, era muy comprometedor, y el voto de una mujer casada, como en este caso de Ana, tenía que ser avalado por el esposo. Si el esposo le decía no, esta mujer quedaba libre, no era culpable delante de Dios, porque ella dependía de su esposo. Pero si su esposo escuchaba el voto que ella había hecho y no decía nada en relación con él, entonces la mujer estaba obligada delante de Dios a cumplir este voto. El voto del que habla
Ana es un voto en donde la persona que se está ofreciendo a Dios se le está ofreciendo para toda su vida. Cuando se hacía un compromiso de esta naturaleza se le llamaba como un nazareato, ¿verdad? Es como un nazareo. Y eso hacía los nazareos, ¿verdad? Eran personas que estaban en un voto con Dios y por lo tanto ellos no podían cortarse su pelo, ¿verdad? No podían cortarse el cabello porque era como la muestra de ese compromiso que esa persona tenía delante de Dios. Así es que Ana hace esta petición delante de Dios. Hace una petición que es muy específica. Miren, ella sabe lo que quiere. Ella pide un hijo varón. Lo que está pidiendo es un hijo varón. No está pidiendo más. Solamente le pide a Dios un hijo varón. Y es muy clara en que quiere un varón. Mire, en aquel entonces las mujeres no ocupaban posiciones en el templo, ¿verdad? En el servicio a Dios de la manera como lo hacía un hombre. Si encontramos, por ejemplo, en el Éxodo que María, la hermana de Moisés, toca el pandero y canta y danza, alaba a Dios, ¿verdad? Pero los que están al frente del pueblo son los varones, ¿verdad? Y Dios escogió a los varones para esa posición, pero por eso Ana pide un hijo varón. Ella pide un hijo varón y es algo que queda bastante claro, pero también está bastante claro el propósito por el cual Ana está pidiendo este hijo, ¿verdad? Este hijo varón. Dice: yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Para toda su vida yo te lo dedicaré. El propósito de Ana para tener un hijo no es para presumirlo, no es para salir a la calle y decir: miren, vean, yo ya tengo a mi hijo, ya no soy una mujer estéril, Dios me ha bendecido, mírenme, vean a este hijo tan hermoso que Dios... No, ese no es el propósito de Ana. Tampoco ella está pensando en que este hijo le va a quitar la vergüenza de no ser madre. Tampoco Ana está pensando en que este hijo la va a ayudar cuando su esposo muera y que este hijo va a ser quien la sostenga. No, ella no está pensando en ella misma. Ella está pensando en Dios. Ella está pensando en dedicar este hijo para el Señor. Yo te prometo, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Es algo extraordinario. Quiere un hijo para devolvérselo a Dios y que ese hijo le sirva a Dios toda su vida. Qué tremendo, ¿no? Lo que está pidiendo esta mujer y ante una petición así, ¿verdad? Dios habrá de responder, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero antes el poder de una madre está en que persevera ante Dios. Mire, en la actualidad vivimos en un mundo en que quiere las cosas rápido. Queremos las cosas al instante, ¿no? Por eso tenemos un horno de microondas, porque en un minuto ya está lista una taza para un café o para un té. Por eso tenemos internet inalámbrico de alta velocidad, porque queremos que rápidamente se transfiera la información a nuestro dispositivo. Queremos los dispositivos que tengan mayor capacidad, con mayor memoria, con mejores procesadores, porque queremos las cosas rápido. Arreglamos las calles, las carreteras para ir a alta velocidad, para llegar rápido a nuestro destino, ¿no? Usamos un avión para llegar rápido al otro lado del mundo. Eso hace que a veces estemos en una situación en que queremos las cosas así. Queremos que todo ocurra de la misma manera, ¿no? Hasta la comida, decimos comida rápida y todo lo queremos así. Hoy en día a veces nuestros hijos ya no quieren ver la televisión por no esperar a que terminen los comerciales para continuar viendo el programa que estaban viendo. Prefieren verlo en uno de esos dispositivos, en una de esas plataformas de video bajo demanda, donde pueden ver lo que quieran a la hora que quieran y las veces que quieran, y no esperar a que la televisora transmita un programa, ¿no? Sino que ellos quieren tener el control. Y a veces así queremos hacerlo con Dios. Queremos tener el control sobre Dios. Pero Ana no es así.
Ana es una mujer que persevera ante Dios. Para ella el tiempo es lo de menos. Ella no le pone una condición de tiempo a Dios, no le dice quiero un hijo para mañana. O sea, ella no le está pidiendo un tiempo a Dios, le está pidiendo un hijo para que le sirva a él, pero no le está poniendo otro tipo de condiciones más que sea un hijo varón. Pero vean, en este mundo en el que queremos que todo sea rápido, vean lo que dice la palabra de Dios acerca de Ana. Versículos 12 y 13 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Fíjese, quiero que vea la manera de orar de Ana. Ana oraba largamente delante del Señor. El tiempo transcurría mientras Ana quizá estaba con su rostro inclinado delante de Dios, con sus ojos cerrados para evitar distraerse, y movía sus labios mientras hablaba con Dios, pero no salía un sonido de su boca, y estaba allí orando largamente. ¿Cuánto tiempo pasó orando? No lo sabemos, pero seguramente llegaba gente, se arrodillaba delante del Señor, oraba, terminaba su oración, se retiraba, llegaba otra persona, hacía lo mismo y se volvía a ir, pero Ana seguía en la misma posición. Ella oraba largamente delante del Señor. Pero fíjese, a Elí le llamó la atención esta mujer, porque Elí la observaba mover los labios, es decir, ella estaba orando desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su ser, es decir, una oración que refleja lo que hay dentro, que muestra lo que hay en el interior de la persona. Y eso es algo que le llama la atención a Elí, y dice Elí, bueno, pues ¿qué está pasando con esta mujer? Porque aparte de orar de esa manera, ella oraba en silencio. Sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Es decir, no es el volumen de la voz lo que hace que el corazón de Dios se mueva, se conmueva y actúe en respuesta. No es qué tan elocuentes somos en el hablar. No. Dios escucha nuestra oración, aun y cuando no salga sonido de nuestra boca, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad?, está perseverando, está insistiendo, no se rinde, ¿verdad? Y sigue pidiéndole a Dios el privilegio de ser madre. Así es que esta mujer tiene esa constancia, ¿verdad? El poder de esta mujer, ¿verdad?, está en la oración. El poder de una madre está en la oración al Dios vivo, al Todopoderoso. Hay poder cuando clamamos a Dios en el nombre de Jesucristo, cuando lo hacemos sinceramente, cuando lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón y cuando lo hacemos mostrándole a Dios verdaderamente lo que somos y lo que queremos de Él, ¿verdad? La fe que tenemos en Él, ¿verdad? De tal manera que cuando ella termina de hablar, su condición cambia radicalmente. La palabra de Dios en primer libro de Samuel 1:18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Imagínense cómo esta mujer derramó su corazón delante de Dios al punto que ella se levantó de ese lugar, se fue con su familia, agarró su camino, ¿verdad? Comió, porque acuérdese que no comía del coraje del que le hacía pasar la otra mujer, ¿verdad? Y dice que no estuvo más triste. Ya me imagino, ¿no? La alegría de su esposo, de verla tan contenta, tan en paz, tan gozosa, a pesar de que en ese momento ella no había recibido absolutamente nada de parte de Dios en relación con tener un hijo. Lo que había recibido era la paz de Dios. Porque cuando vamos a Dios en oración, dice la palabra de Dios que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ella sentía esa paz que a veces no podemos comprender. Entonces una madre que poderosa, o el poder de una madre, recibe una respuesta, es aquella que recibe una respuesta. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en los siguientes versículos 19 y 20. Por la mañana, eso fue un día, al día siguiente dice, por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y, cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? Esta mujer, después de haber estado afligida, después de haber llorado, después de haber derramado su corazón, se levanta y va a su casa, se enfoca en atender las necesidades de su familia, de su esposo, ¿verdad? Y Dios se acuerda de ella y se acuerda de lo que Ana le había pedido. Así es que Ana queda embarazada y en su tiempo recibe el hijo que Dios le había prometido. Es decir, es un hijo que nace en el tiempo propicio de un embarazo, que son 40 semanas de gestación, lo que ocurre desde que una mujer queda embarazada, ¿verdad?, hasta que nace el bebé de manera aproximada, ¿verdad? Eso es lo normal. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero ese es el tiempo establecido para el nacimiento de un bebé. Así es que quedó embarazada, dio luz a un hijo varón y le puso por nombre Samuel. El nombre Samuel significa pedido al Señor, o yo se lo pedí al Señor, ¿verdad? Por esa razón Ana le puso ese nombre. Miren, ese es el Dios en quien confiamos, ese Dios que responde a la oración, ese Dios que atiende al desvalido, ese Dios que escucha el clamor de sus hijos y que responde de maneras extraordinarias, de maneras maravillosas. Y bueno, ahora seguiría el turno de Ana, ¿no?, para ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Una mujer, el poder de una mujer está en que cumple su palabra. Esta mujer no se queda así nada más, sino que ella cumple su palabra. Y aquí vamos a leer algunos versículos, ¿no?, porque yo quiero que usted se quede con toda la imagen de lo que ocurre en esta escena. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículos 21 y 22. Al año siguiente, ya había nacido el bebé, ¿verdad? Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Y Elcana le respondió, haz lo que creas que es mejor. Quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron al becerro, el niño fue llevado a Elí y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero a mí se me pone la piel de chinita, ¿verdad? Por pensar o por imaginar esta escena tan dramática, tan difícil, pero tan llena de devoción, de amor a Dios y de obediencia, ¿verdad? De esa disposición
de cumplir aquello que ella misma le prometió al Señor. Desde que el bebé nació, ella tenía en su conciencia, en su mente, bien fijo el propósito que tenía Dios para ese niño. Ese niño le pertenecía a Dios aún antes de nacer. Ese niño le pertenecía a Dios aún desde antes de nacer. Y ella está consciente de ella. Así es que cuando el bebé nace, cuando lo tiene en sus brazos y en el momento en que su esposo y toda la familia van al templo a adorar a Dios como lo hacían cada año, ella dice, yo no voy a ir hasta que el niño esté preparado para dejarlo en el templo. Es decir, Ana no iba a andar año tras año, ¿verdad?, llevando y trayendo al bebé. Ella sabía que ese bebé se tenía que quedar en el templo para servir a Dios. Así es que ella le dice a su esposo Elcana, le dice, mira, yo no voy a ir hasta que el niño sea destetado, o sea, que ya no tome pecho, para poder dejarlo en el templo para que le sirva al Señor para siempre. Ese es su propósito. Y Elcana está de acuerdo. Le dice, haz como tú consideres. Haz lo que tú quieras. Y que el Señor cumpla su palabra. Y ellos se fueron y Ana se quedó allí con el niño. Y el niño iba creciendo, ¿no? En aquel entonces se acostumbraba a destetar a los niños a los 2 o a los 3 años de edad. Así es que imagínense, Ana solo tuvo 2 o 3 años para formar el carácter de su hijo, para formar el carácter de un siervo, para formar el carácter de un servidor del Señor. Solo tuvo ese pequeño tiempo, no tuvo muchos años. Yo no sé usted cuántos hijos tiene y qué edades tiene. Yo tengo un hijo de 20 años, una hija de 18 y otra de 14. Ya he tenido 14, 18 y 20 años para formar el carácter de nuestros hijos para que les sirvan al Señor. Pero esta mujer solo tuvo 2 o 3 años antes de entregarlo al Señor. Así es que cuando se cumple el tiempo, ella prepara lo necesario para ir y presentarlo delante del Señor. Así es que lo llevó con ella a la casa del Señor y llevó unos 3 becerros, llevó 20 litros de harina y llevó una vasija de vino. Esas eran ofrendas de gratitud al Señor, ofrendas para adorar al Señor. Y no llevaba solamente eso. Creo que el tesoro más valioso que ella le iba a entregar al Señor es su hijo. Su hijo, recuerde, su único hijo. No tenía más hijos. Ni siquiera sabía si ella iba a poder tener más hijos además del que ya tenía. En el tiempo que tuvo a su bebé, no dice la palabra de Dios que quedó embarazada. Ella no tuvo más hijos mientras ella no entregó a su pequeño hijo. Así es que imagínese lo que pasaba por la mente de esta mujer, o qué pasaría por la mente suya si usted se viera en una situación así. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado le sería a usted desprenderse de un hijo para que le sirva al Señor? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser para usted el desprenderse de un hijo para que Dios lo lleve a otro país a servirle a Él? ¿Qué tan dispuesto está a entregarle sus hijos a aquel que se los dio? Realmente a aquel a quien le pertenece, porque los hijos son una herencia del Señor. Entonces, si si Dios nos los da a nosotros, es para que nosotros se los entreguemos a Él. Así que Ana se enfoca en la crianza de su hijo, se enfoca en hacer lo que tiene que hacer en el poco tiempo de que dispone. Y cuando lleva a su hijo al templo, se encuentra con Elí, ¿verdad? Y le dice, pues yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando, que tú pensaste que estaba ebria y no lo estaba. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y fíjense, esta última frase es extraordinaria porque dice, allí adoró
al Señor. Es decir, no se pone a llorar, no hay amargura, no hay sufrimiento en Ana, no hay desesperanza, no hay esa sensación de angustia o de soledad que ahora se va a quedar, ¿verdad?, sin el hijo, ¿no? Ella está gozosa porque tuvo un hijo y se lo puede entregar al Señor. Y no es cualquier hijo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta madre, o el poder de una madre, está en que es bendecida por Dios. Esta mujer es bendecida por Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios, según primer libro de Samuel 2, versículos 19 y 20. Cambiamos de capítulo. Dice la palabra: cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía: que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. Vea la oración de Elí: que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Él sabía la necesidad de Ana, pero fíjese la respuesta de Dios a la oración. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Dios le concedió a Ana tener 5 hijos más aparte de Samuel. Samuel ya era un joven cuando Ana tuvo sus 5 hijos. Así es que pasaron varios años en donde Samuel estaba en el templo ya sirviendo a Dios allí, y Ana seguía sin tener hijos. Y cada año que iba, la oración de Elí por Ana: dale más hijos, Señor, dale más hijos. Y seguramente era también una oración de Ana, seguramente era también la oración de Elcana, y Dios responde de una manera maravillosa. Ana es una madre que, a pesar de que su hijo no vive con ella, cada año lo visita y cada año le lleva una túnica pequeña, de acuerdo al tamaño del niño, ¿verdad? Lleva la túnica, ya se imagina cómo va creciendo, y en base a eso confecciona esta prenda de vestir, y Dios la llena de bendiciones. Y fíjense qué clase de hijo crió esta mujer. Samuel no fue cualquier ser humano, Samuel no fue cualquier hombre. Samuel fue un hombre, o es uno de los personajes más extraordinarios que aparecen en la Escritura. Hay muchos personajes en la Escritura. Por ejemplo, podemos pensar en el rey David, pero del rey David también viene a nuestra mente que él pecó, adulteró con Betsabé. Podemos pensar quizá en algún otro personaje, ¿no? En Sansón, ese hombre fuerte, grande, pero este hombre se dejó llevar por la lujuria, ¿verdad? Y se enamoró de una mujer que no debía enamorarse. Podemos pensar en el apóstol Pedro, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero que hizo cosas grandiosas, pero el apóstol Pedro, podemos recordar que él negó a Jesús 3 veces, y así podemos encontrar de cada personaje de la Escritura alguna cosa que hizo que no estaba muy bien, que digamos, y fue muy notoria. Pero no es así del caso de Samuel. De Samuel no encontramos mucho de lo negativo que él pudiera haber hecho. De hecho, fue un hombre extraordinario, un hombre de los más extraordinarios que aparecen en la Escritura, un hombre que es sensible a la voz de Dios, un hombre que es obediente a la voz de Dios, un hombre que sabe interpretar la voluntad de Dios y enseñar la palabra de Dios, y es es un hombre que Dios usa para escoger a Saúl como rey de Israel y estar al cuidado de Saúl, aunque Saúl era muy desobediente y todo lo que ustedes quieran. A final de cuentas Dios decidió quitarle el reino, no por culpa de Samuel, sino por culpa del mismo Saúl, que no hacía caso a las indicaciones que Samuel le ofrecía. En el caso de cuando ya Dios desechó a Saúl, Dios usó a Samuel para ungir como rey a David,
Y entonces David fue un hombre extraordinario que contó con el apoyo y el respaldo de Samuel durante muchos años de su vida, hasta que Samuel finalmente murió, ¿verdad? Pero realmente la labor de Samuel es extraordinaria. Se le atribuye en la autoría de algunos de los libros de la palabra de Dios. Así es que es un hombre extraordinario, es un hombre que cambió el rumbo de una nación. Fíjense lo que le estoy diciendo. Samuel cambió el rumbo de una nación. Y esa labor de Samuel fue gracias al trabajo de su madre. No se dice mucho de la labor de Elcana, pero sí se dice mucho de lo que Ana hizo por Samuel. Así es que una mujer puede transformar el mundo entero al criar hijos temerosos de Dios, hijos que aman a Dios, hijos que honran a Dios, hijos que sirven al Señor. Usted puede transformar al mundo en su labor como madre, porque Ana era una mujer como usted. Ana era una mujer que tenía sus debilidades, tenía sus defectos, pero ya lo vimos, dependía de Dios, perseveraba ante Dios, oraba a Dios, esperando el tiempo de Dios, obedecía a Dios, ¿verdad? Estaba dispuesta a cumplir su palabra. Entonces es una mujer, ¿verdad? Que sin duda Dios la usó de una manera extraordinaria para transformar el mundo. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede ser usado por Dios, usada por Dios como madre para transformar el mundo. Miren, hoy en día quizá una mujer con su trabajo en alguna oficina o en una empresa puede llegar a escalar posiciones extraordinarias y obtener grandes reconocimientos durante su vida. Y todo el mundo va a decir, oh, qué mujer tan extraordinaria, miren todo lo que logró, miren todo lo que hizo. Pero cuando muera, hasta ahí llegó su legado. Sin embargo, una mujer que cumple con el propósito de Dios para criar hijos, para formar hijos en el camino del Señor, esa mujer, además de influir en su mundo mientras está viva, sigue influyendo en el mundo a través de los hijos que engendra, a través de los hijos que da a luz y a través de hijos que pueden transformar el mundo para la gloria de Dios. Yo quiero extender una felicitación a todas las mamás, de verdad una sincera felicitación a todas las mamás, y mi deseo y mi oración es que Dios le use para transformar la vida de sus hijos, para inculcarles la palabra de Dios, para integrarlos a la iglesia, para animarlos a caminar de la mano del Señor, para que les sirvan a Él todos los días de su vida, porque eso asegura la trascendencia de usted en esta vida. Pero también, si usted depende de Dios, si usted confía en Dios, si usted tiene una relación personal con Dios, eso también le va a llevar a tener una relación con Dios por la eternidad. Lo que usted hace aquí tiene un impacto por la eternidad. Así es que yo le felicito y le animo para hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Mientras sus hijos estén cerca de usted, usted puede influir en ellos. Así es que yo le animo a que así lo haga. Influya en sus hijos y para gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Si están por ahí las mamás, quiero invitar a los hijos que se acerquen alrededor de ellas, al esposo, si está ahí presente, también acérquese alrededor de su esposa y vamos a orar. Vamos a ponerlas en las manos de Dios. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder orar, de poder buscar tu rostro, Señor, de poder interceder, Padre. En esta hora, Dios, quiero rogarte en el nombre de Jesús y pedir tu bendición sobre cada una de las mujeres, Señor, a las que les has dado el privilegio de ser madres. Que tú les bendigas, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les bendigas con la gracia tuya, Señor, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. También, Dios, quiero rogarte de una manera muy particular por aquellas mujeres que, como Ana, quizá no han podido tener hijos, Señor.
Dios, yo te ruego, si esa es tu voluntad, que en el nombre de Jesucristo tú les concedas el deseo, ese anhelo, Padre, de ser madres, de engendrar hijos que te sirvan, Padre, para gloria tuya. Dales ese propósito, dales ese deseo, Padre, dales esa visión de criar hijos para que te sirvan a ti. Yo las pongo en tus manos, Señor, y te ruego tu bendición sobre cada una de ellas. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú escuchas la oración de tu pueblo y yo sé, Padre, que esta oración es el ruego de muchos de tus hijos. Padre, te rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.